Hubo un momento en el que el mundo entero se sostuvo sobre una sola pregunta. ¿Quién tenía al soldado más mortal, más disciplinado, más implacable del conflicto más sangriento del siglo XX? La Segunda Guerra Mundial no solo fue una lucha de territorios, sino un choque de estilos, filosofías y estrategias humanas. Lo más perturbador fue descubrir que, en muchos casos, la diferencia entre la vida y la muerte dependía del tipo de infante que avanzaba a tu lado, o del que venía directo hacia ti. Antes de continuar, recuerda suscribirte a Crimen Oculto, porque aquí desenterramos las verdades que la historia oficial suele narrar sin demasiada alma. Cuando observamos el mapa devastado del mundo en aquellos años, la pregunta surge de forma inevitable. ¿Qué soldados eran realmente los mejores? ¿Quiénes lograban sobrevivir donde otros caían? ¿Quiénes, aún rodeados, seguían peleando como si el tiempo hubiera dejado de existir? Durante décadas, los historiadores se han basado en datos, resultados y crónicas de guerra, pero lo que nunca aparece en los libros, y que este canal sí te va a contar, es la dimensión humana que definía a cada ejército. No todos luchaban por lo mismo, no todos estaban entrenados del mismo modo, y no todos veían la muerte de la misma forma. Es aquí donde comienza la verdadera comparación. Empecemos por un ejército cuya sola presencia sembraba miedo incluso en los más valientes: la infantería japonesa. Estos soldados no eran temidos por casualidad. Su enemigo lo sabía. Una vez que los japoneses fijaban un objetivo, la batalla rara vez terminaba con rendiciones. En el corazón del imperio nipón, la muerte no era una consecuencia, era un honor. Su entrenamiento estaba impregnado de disciplina extrema desde el primer día. Una falta, un error, una vacilación, y el recluta recibía golpes, humillaciones y castigos que no buscaban quebrarlo, sino moldearlo. Cuando ingresaban al combate, lo hacían creyendo que la rendición era el peor destino imaginable. De ahí que la clásica carga suicida a bayoneta se volviera el sello más oscuro de su estilo de guerra. Su problema, y también su límite, fue el armamento. En un conflicto dominado por la modernización tecnológica, Japón sufrió con rifles menos eficientes, ametralladoras poco confiables y pistolas anticuadas. Allí donde los estadounidenses disparaban con el semiautomático M1 Garand, los japoneses dependían muchas veces de un arma que no respondía cuando el combate lo exigía. Y sin embargo, pese a esa desventaja, su ferocidad equilibraba una balanza que, en teoría, parecía inclinada en su contra. Muchos supervivientes describieron las batallas contra los nipones como un encuentro con hombres que parecían preferir la muerte al retroceso. Ese fanatismo, tan temido como estudiado, marcó una época. Ahora bien, para comprender el contraste, debemos viajar al otro extremo del espectro militar, la infantería británica. Si los japoneses eran impulsivos, veloces y guiados por una mística de muerte honorable, los británicos eran lo opuesto. Su filosofía se basaba en la precisión. Avanzar rápido no era importante, avanzar bien, sí. De hecho, existía una frase en sus manuales que definía a la perfección la mentalidad del soldado inglés. Un hombre bien entrenado es más valioso que 10 valientes sin disciplina. Los británicos tenían un problema crítico. No eran muchos. Cada baja dolía como un golpe directo al corazón del imperio. Por eso, sus métodos se centraban en la supervivencia y en el orden. Entrenaban con munición real para que el sonido de un disparo no los paralizara, y para que aprendieran a distinguir cuando una bala pasaba a centímetros de su cabeza. Cada escuadra contaba con 10 soldados, pero 3 quedaban siempre en reserva. Esta estructura aseguraba que si el frente caía, hubiera reemplazos inmediatos y experimentados. Mientras otras naciones confiaban en el valor casi irracional, los británicos confiaban en la estrategia, y eso en más de un escenario les salvó la vida. Pero si hablamos de confianza en el fuego, no hay forma de evitar el análisis del ejército estadounidense. Los soldados norteamericanos eran simplemente una fábrica de disparos. Su estilo de combate se construyó sobre un pilar inquebrantable. Tenían muchísimo material,
Su industria, la más desarrollada del planeta, producía municiones en 1900, cantidades que otros países solo podían imaginar. Si un soldado estadounidense creía que un arbusto se movía, disparaba. Si escuchaba un ruido detrás de una piedra, disparaba. Si le parecía que el viento sonaba raro, también disparaba. Parecía excesivo, sí, pero funcionaba. Además, el M1 Garand era una ventaja monumental. Su potencia, cadencia y fiabilidad lo convirtieron en una herramienta perfecta para abrir camino a base de fuego constante. Y lo más importante de todo, en el ejército estadounidense, los oficiales no eran figuras distantes. Peleaban en la primera línea, hombro a hombro con los infantes. Esto generó un tipo de confianza que otros ejércitos no supieron replicar. Si el líder arriesgaba su vida, los soldados daban la suya sin cuestionarlo. Pero aún con tantos recursos, los norteamericanos tenían un talón de Aquiles. Faltaban oficiales con experiencia para comandar grandes divisiones. En muchas operaciones importantes, dependían de los británicos para dirección táctica de alto nivel. Y ahora llegamos a la infantería que muchos consideran, incluso hoy, como la más eficiente, letal y disciplinada del conflicto. La infantería alemana de la Wehrmacht. Lo más perturbador fue descubrir lo mucho que podían hacer con tan poco. Eran superados en número, atacados desde dos frentes y bombardeados día y noche, pero aún así lograban victorias que parecían imposibles. Su secreto estaba tanto en el entrenamiento como en la estructura del combate. La Wehrmacht no giraba alrededor de un soldado ni de un tanque, sino de una ametralladora, la MG-42, un monstruo mecánico capaz de disparar más de 1000 balas por minuto. Era tan rápida que los soldados aliados la apodaron la Sierra de Hitler. Cada escuadra alemana se organizaba en torno a esa máquina letal. Uno disparaba, otro cargaba, dos lo protegían y el resto flanqueaba. Todo movimiento estaba pensado para potenciar el poder destructivo de esa arma. Así, incluso unidades pequeñas podían destrozar a grupos enteros del enemigo. La infantería alemana también se adaptaba como ninguna otra a la guerra urbana. Su uniformidad gris los hacía casi invisibles entre los edificios bombardeados. La Wehrmacht no solo era respetada por su poder militar, también era temida por la reputación que los precedía. Se estima que por cada baja que sufrían, provocaban 2 en sus enemigos. Esto significa que cada enfrentamiento contra ellos era, desde el inicio, una batalla psicológica. Aún así, no todo ese poder pudo salvarlos, porque por más efectiva que fuera su infantería, Alemania no perdió por falta de soldados capacitados, sino por decisiones estratégicas del liderazgo nazi. La invasión a la Unión Soviética, la declaración de guerra a Estados Unidos, el desgaste material, el colapso industrial, todas esas decisiones arrastraron incluso a los mejores infantes del conflicto hacia la derrota. Y aquí surge una verdad incómoda. Cuando preguntamos cuál ejército tenía la mejor infantería del siglo XX, los datos apuntan a Alemania. Pero cuando preguntamos cuál ejército realmente ganó la guerra, descubrimos que la respuesta depende de 1.000.000 de factores más. La valentía, la disciplina y la técnica no fueron suficientes. Los nazis cayeron no por su infantería, sino por su conducción. Antes de cerrar, cuéntanos, ¿cuál de estas infanterías crees que dominaría un enfrentamiento hipotético en condiciones iguales? Déjalo en los comentarios. Y si este análisis te hizo entender la guerra desde un ángulo más humano y más oscuro, suscríbete a Crimen Oculto. Cada semana revelamos lo que las versiones oficiales apenas se atreven a mencionar.